Muy bien, bienvenidas entonces, chiquillas. Yo quiero partir sabiendo quiénes de ustedes ya están escribiendo patrones o tienen todas las ganas, están ahí listas, todavía no se lanzan. Ganas tengo. Ah, ya, y la Lau ya, ¿qué tenés tú? ¿Tenés las ganas o...? Ah, tú ya estás escribiendo. Muy bien, de veras. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti? En cuanto a la escritura, digamos. Bueno, en cuanto a la escritura, me demoro mucho en pasarlos en limpio. Ya. Las tengo escritas y, ay, como que me da como mucha pereza, pero después de que ya empiezo y trato como de explicar lo más amable posible, porque Muy bien. he tenido la oportunidad de tejer patrones que uno Que se no. quiere matar, uno no entiende nada. Y uno busca en internet y trata de buscar como videos en YouTube porque por más escrito que esté, es súper complejo de saber qué es lo que está diciendo la diseñadora. Es verdad. Como hay otros patrones que, como digo yo, se tejen solos. Sí, ¿cierto? O Hay sea, una son diferencia. extremadamente también explicados que uno fluye, fluye, fluye Es verdad. y teje, teje, teje súper fácil. Entonces, de pronto yo creo que por eso es que me complico tanto en pasarlos en limpio, porque quiero que queden como tan bien explicados que, ay, Exacto. me da mucha flojera. Pero qué bacán, sí, es verdad, es demasiado esfuerzo, pero eso quiere decir que es bueno porque tienes ya al menos la intención. A veces hay algunos patrones tan malos, pero en realidad ni siquiera es porque sea mala intención de la persona, sino que porque simplemente no tuvo el cuidado o la misma intención que tú estás manifestando ahora. Y claro, ahí uno se da cuenta porque no es que sea, por ejemplo, que la técnica es la difícil, sino que lo que está escrito es lo raro, ¿cierto? Que uno Sí, después ve porque, el video o ve otra explicación, te ponen otra palabra y como que cambia y uno se ilumina y entiende todo. Sí, sí, muy porque bien. muchas veces he tejido técnicas que nunca he tejido, pero el patrón está tan bien explicado que uno dice, ah, esto sí Ahí es así está. tan fácil. Es verdad. Entonces ya sabemos que el lenguaje escrito ayuda un montón. Bueno, bienvenida a todas las chiquillas que van llegando. La Lisette está de pega, la Lisette puro, puro que trabaja y en las noches después anda carreteando. Me encanta. Trabaja para ganarse su momento. Bienvenida chiquillas. Bueno, yo le estaba preguntando a las chiquillas que estaban acá cómo es su experiencia con la parte de la escritura de los patrones, por si alguna quiere compartir eso. O incluso las que no están escribiendo patrones, pero claro, así como la Lau decía que a veces se encuentra con patrones que no entiende nada, ¿cómo ha sido ese momento para ustedes? Mientras voy a empezar a compartir. Ya. ¿Alguna quiere compartir su experiencia escribiendo, cosas que hayan descubierto? ¡Ay! Están regaloneando a la Caro. ¡Oli! Bueno, la clase de hoy. ¿Quién escribe en el chat? Ah, el carrete de trabajo igual. Es cierto, Liz, qué triste. No, pero bien, muy bien. Le puedes dar la vuelta a tu trabajo y eso me gusta. Ya. En el fondo, la clase de hoy es sobre cómo escribir buenos textos para los patrones de tejido, pensando como más que las instrucciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sintaxis, con ortografía y con cosas así, para que efectivamente se entiendan nuestros patrones. Entonces, ya, quiero que lean esto y por ahora como que lo dejen por ahí, vayan pensando toda la clase en las cosas que encuentren aquí, vayan viendo en este momento si es que encontraron algo raro, qué cosas están bien, qué cosas ustedes no pondrían así, qué cosas mejorarían o qué errores descubren. Entonces lo voy a leer en voz alta. Pero también es bueno que lo lean ustedes porque tiene como elementos gráficos que en la voz, digamos, no se va a entender. Dice, tejerás tubularmente este suéter de pechera circular en una pieza desde arriba hacia abajo. Comenzarás por el cuello con punto elástico y continuarás con la pechera que lleva un diseño de jacquard con 3 colores. Al terminarla, separar el cuerpo de las mangas. Primero tejerás el cuerpo de punto jersey. Este suéter está inspirado en el cielo nocturno, por eso el hermoso diseño de jacquard se parece a las estrellas en el cielo. Cuando terminen las mangas, que puedes tejer del largo que tú quieras, igual que el cuerpo, que su largo es a elección
tejido con el color principal, esconde todas las hebras y teje los vuelitos. Los puedes coser sobre las mangas al comienzo de la separación. Ya. ¿Con qué les va pareciendo este texto? ¿Alguna puede comentar algo al respecto? La primera parte es redundante donde dice tubularmente y pechera circular. Eso es como lo primero que destacaría. Depende, porque también hay de pechera circular planos. La pechera circular no quiere decir que está tejido en tubo. Es que la pechera es un círculo. Yo pondría que está inspirada en el cielo nocturno al principio. Ya, muy bien, me gusta eso. Y ya Evitarlo. después, sí, ya después escribiría pues toda la explicación. ¿Cierto? Porque Como como que separar. ese cielo nocturno ahí está como metido en la ¿Cierto? Está mitad, como en atravesado. el medio de la nada. Muy bien, Laura. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Acá, bueno, puede Te ser va una de cosa lleno como... a términos generales, pero no te da como una bienvenida ni te cuenta qué materiales vas a usar. Depende porque no necesariamente puede que estemos viendo un fragmento aquí simplemente. Es solamente, claro, no es todo el patrón, puede que lo diga en otro lado. Pero bien, también estás Hay poniéndole una parte, ojo a lo que se necesita. hay una parte en el medio donde dice, ya, al terminarla, separar el cuerpo de las mangas. Luego dice, primero tejerás el cuerpo de punto jersey. Asumo que, o sea, solo con leer, primero tejerás el cuerpo de punto jersey, asumo que hay una parte o una segunda parte del cuerpo que no es en punto jersey. Pero esa parte, así como que después Ah, ya. cambia a, ¿Y qué te como, hace, no qué te sé, hace a punto pensar, rojo, qué te por hace decirte asumir algo. eso? Porque ¿Hay dice, algo, alguna palabra? primero tejerás el cuerpo de punto jersey. Claro, como Y es como si como, primero uno tejiera la parte punto jersey del cuerpo, ¿cierto? ¿Y cómo sí, quedaría si yo dijera, primero tejerás el cuerpo con punto jersey? Cambia su sentido, ¿cierto? Primero tejerás sí, el cuerpo porque, con no, punto porque jersey. yo ahí de esa frase destaco el punto jersey, no Exacto, destaco el cuerpo. Entonces no exacto. asumo que se refiere a que primero el cuerpo y después las mangas. Asumo que Claro, hay una primera parte de ese cuerpo que tiene punto jersey y después vendrá con otro punto, ¿cachai? exacto. Eso entiendo de esa partecita. Claro, es como que el sujeto es el punto jersey y el cuerpo es el cuerpo del punto jersey. No que el cuerpo de la prenda esté tejida con punto jersey. Y es solamente ese conector el que le hace toda la diferencia. Muy bien, muy buena observación ahí. ¿Alguna otra Yo cosita? también pondría cuando dice, cuando termines las mangas, que puedes tejer del largo que tú quieras, igual que el cuerpo, que su largo es elección, o sea, como que vuelve y dice que, entonces yo pondría, como que resumiría que el cuerpo y las mangas es de un largo que usted A elija, elección. pero no lo Exacto. pondría como dos veces, sino que pondría cuando termines las mangas y el cuerpo, que puede ser al largo de tu elección, tejes en el color principal, ta, 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 ta. Súper bien. Dice, la PAME puede ser solo algo de gramática, pero siempre hablo en futuro, tejerás, comenzarás, pero cuando llega al terminarla, separar las mangas. Muy bien, eso es algo de gramática y es importante, porque se mezclaron los tiempos verbales. Así que súper buena observación, PAME, muy importante. La última parte donde dice, los puedes coser, se refiere a los vuelitos, entiendo yo. Los puedes coser sobre las Claro. mangas al comienzo de la separación. Ajá, No puedo entender. O sea, entiendo que me están hablando de los vuelitos. Cuando claro, dice sobre las mangas, la manga es como todo mi brazo, pero dice al comienzo de la separación. Cuando separé cuerpo de mangas, que vendría siendo como la axila, es como un vuelo metido claro. ahí, es como raro. Entiendo que es como O en al el final del raglan, canesú. esa parte, pero es que de todas maneras, No se como que entiende, ¿cierto? esa frase sola Falta, no la entiendo. claro, No falta. entiendo. Muy bien. Ya, muy bien. Muy buenas observaciones, chiquillas. Entonces, ay, ya. En todo caso, es como súper fácil, o sea, no fácil, pero igual es como bastante más fácil detectar estas observaciones en un texto que escribió otra persona
a cuando uno mismo está escribiendo el texto, ¿cierto? Porque Sí. como que uno no se da cuenta que hay, que como que tú das cosas por sentado y la Es otra verdad. persona lo puede entender de otra manera. O Es sea, cierto. ¿cachai? Sí. Bueno, por eso ahora vamos a ver, igual vamos a ver así como estrategias de cómo ustedes pueden en el fondo lograrlo, porque se puede lograr. Porque si tú ya estás descubriendo estas cosas, quiere decir que tu cuerpo las puede reconocer. Entonces quiere decir que tú también puedes producir buenos textos. Ahí tenéis que llegar como a la práctica de cómo lograr. Entonces, yo me he fijado, sobre todo, por ejemplo, bueno, siempre hablando así con personas que diseñan y también ha sido como mi inquietud, que lo que nos parece como más importante en un patrón es que los cálculos estén bien, ¿cierto? Que las matemáticas. Y es cierto, tienen que estar buenos porque un error matemático significa que la persona no va a poder tejer lo que nosotros le estamos proponiendo, ¿cierto? Va a causar bloqueos, dudas, frustraciones. Pero yo siento que no pasa necesariamente lo mismo con las palabras, que no le damos el mismo peso que le estamos dando a las matemáticas, siendo que son igual de importantes. Entonces aquí quiero saber cómo ha sido su relación con esta parte de la escritura. Bueno, la Claudia ya nos adelantaba, ¿cierto? Que ella dice, me es mucho más fácil pillarlo en otras personas que cuando yo lo estoy haciendo. ¿Cómo ha sido eso? ¿O qué relación tienen ustedes con las palabras en general? Como que les toca escribir en su día a día, en la pega, alguna le gusta escribir, alguna tiene un diario de vida, por ejemplo, o nunca escriben, por ejemplo. Es una cosa muy rara que hace en el Instagram, ¿no? O en el WhatsApp. A mí me ha pasado que he aprendido viendo otros patrones a reducir mi cantidad de palabras en una oración. A veces mucha palabra enreda más. ¿Cierto? Hay que buscar las palabras claves para que sea claro el mensaje a veces. Qué bacán, sí. Se aprende mucho mirando otras formas de redactar de otras personas. Eso es muy, muy Eso me importante. ayuda a mí a aprender. Qué bacán. Eso es súper. Leer para saber cómo escribir es muy, muy, muy importante. Porque uno va encontrando así como, ah, mira, me gusta esto, o encuentro que esto lo entendí súper fácil, y ahí uno empieza con papel y lápiz como a analizar las oraciones. Súper bien, Caro. Claro, a veces uno se da vuelta en una idea y siendo que con pocas palabras queda mucho más claro Es el cierto, mensaje. es verdad. Muy bien. ¿Alguna otra experiencia? ¿No? Bueno, escribir bien implica que sus textos van a poder comunicar lo que efectivamente desean comunicar, ¿ya? Porque a veces uno quiere decir algo y a veces uno cree que lo está diciendo, pero se enreda de más, claro, como que trata de sobreexplicar, no sabe muy bien a quién le está hablando, entonces no sabe de qué manera la persona va a entender, uno se complica. Entonces, escribir bien no necesariamente significa que yo tengo como que cumplir ciertas reglas, porque incluso aunque yo cumpla las reglas, podría estar, o sea, mis textos podrían no tener el efecto que yo estoy planificando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que hace bueno a un texto en el tejido, según su experiencia? ¿Leyendo patrones o siguiendo patrones? O sea, o escribiendo patrones. Claridad. Claridad, muy bien, muy importante. ¿Cómo encuentras tú la claridad, digamos? ¿Cómo qué te hace decir este texto es claro? Por ejemplo, lo que decían las compañeras antes, o sea, no usar muchas palabras, sino como ser exacto, ir Muy al bien, grano y súper bien. no redundar tanto en las ideas, porque entonces ahí es donde uno se confunde, bueno, ¿es así o es así? Exacto. Muy bien. No, o sea, no, claro, que ser claro, que no confunda, no llamar a la confusión. Muy bien, Que sea objetivo más que muy bien. apreciaciones personales. Súper bien. Eso es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de cosas técnicas, ¿cierto? Del tejido. Como que no da, hay partes de un patrón del tejido que no dan lugar a la interpretación. Tienen que ser tal como están. Entonces, ¿cómo escribir bien? Bueno, primero la escritura es un oficio, así como nosotras aprendimos a tejer desde poquito y al principio nos costaba y nos enredaba y nos quedaba feo y decíamos, no, pero es que nunca lo voy a lograr.
escribir es exactamente lo mismo, una cosa que se practica. Hay diferentes tipos de escritura, digamos, los textos tienen como distintos objetivos y no significa necesariamente que, por ejemplo, para escribir buenos patrones tengo que saber, no sé, escribir poemas. O no significa necesariamente que, no sé, una persona que sea poeta va a poder escribir buenos patrones de tejido solamente porque hace buenos poemas. Son cosas súper distintas. Entonces, cada forma requiere su práctica. Y una manera de llegar a eso es relacionándose con la escritura y con la lectura desde la sensibilidad, es decir, desde lo que uno está sintiendo. Y en ese caso es más importante pensar en lo que el texto está haciendo que en lo que el texto está diciendo. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer los textos? ¿Cierto? Tenemos cosas deseables y tenemos cosas indeseables. Los textos pueden explicar, demostrar, guiar, inspirar, enseñar, aclarar, como decía la Laura, compartir, emocionar, generar confianza. Eso es súper importante en los patrones de tejido porque en el fondo la persona es como que se está entregando. Cuando uno sigue un patrón es como, ya, voy a hacer lo que esta persona me diga, me lanzo a la piscina y le voy a dar nomás, aunque no lo entienda, si pueden ejecutar la instrucción, aunque no sepa para qué se hace, bueno, uno confía en la persona. ¿Qué más? Armonizar, proponer, y entre las cosas indeseables, también tenemos que puede confundir, entorpecer, frustrar, generar desconfianza, pasa todo lo contrario, llevar al error, desordenar, destruir, mentir incluso, ¿cierto? O falsear. Y bueno, estas cosas indeseables no es que uno sea así como un villano y lo hace a propósito, digamos, como que nadie tira patrones en Ravelry como una especie de conspiración para confundir a las personas, ver a la tejedora corriendo en círculos completamente desorientada. Pero son cosas que pasan, a veces, aunque no lo queramos. ¿Cuándo pasan? Cuando no estamos como conectadas con esa sensibilidad de la escritura, con esa sensibilidad del texto. ¿Qué otras cosas se les ocurren a ustedes? O mejor dicho, las que estén escribiendo o que quieran escribir patrones, ¿qué emociones o qué, como, no sé, consecuencias les gustaría que tuvieran sus patrones? A mí, por ejemplo, mis patrones lo que me gusta es que generen autonomía, más que dependencia. Y entonces, a mí eso me ordena al momento de escribir. ¿Y ustedes? ¿Qué sería? Claro, eso sería como que que genere la menor cantidad de preguntas posible. ¿A eso te refieres? ¿Con autonomía? Y que más que bien, a mí me gusta que salgan preguntas, pero no de confusión, sino que la persona vaya diciendo, por ejemplo, de qué manera yo puedo hacer esto propio. Más que la dependencia de decir, bueno, yo voy a, como necesito que la Camila me diga absolutamente todo, porque si no yo voy a estar perdida en el mundo. Por eso yo siempre digo en las clases o cosas así, cuando hago una pregunta así, ¿cómo resolverías tú esto? Mi pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras en una isla desierta y quieres tejer, no sé, un punto y no tienes YouTube, no tienes a quién preguntarle? ¿Cómo te las arreglarías? Entonces yo trato de entregar en mis patrones toda la información suficiente, incluso media como en distintas capas, para que la persona pueda resolver esa duda con la información que yo le estoy entregando, ¿ya? Pero desde su entendimiento, por eso no es dependencia, porque lo está entendiendo. ¿Y ustedes? ¿Qué emoción podría ser? Yo busco que alguien se sienta parte de, Me gusta eso. ya sea de un estilo, de una pasión, ser parte de un grupo, sentirse identificado con otro grupo de personas. Qué bonito eso. ¿Y eso cómo lo logras con las palabras, con el lenguaje? Con palabras, rescatando lo que yo encuentro hermoso en lo que hago. ¡Qué bonito! Ajá. Eso está muy bacán. Eso, y es un súper bonito ejercicio para incorporar en los patrones, porque así como yo les decía, que tenemos como esta parte súper técnica, donde en el fondo no hay como mucha cabida a que, no sé, como a cosas bonitas necesariamente,
Sí hay como lugares dentro de un patrón de tejido donde una se comunica directamente con la persona y esos son lugares súper importantes o incluso no necesariamente en el patrón, sino también como en cómo tú te comuniques hacia afuera, por ejemplo, en tus redes sociales y cosas así, que las personas cuando lean un texto puedan decir, ah, así es como me habla la Caro. Eso es súper bacán de lograr. Está muy bonito, me gusta. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Y qué cosas no le gustarían? Así como Yo, qué cosas le daría como miedo que dijeran, ah, estos patrones me entorpecen. daría un montón de miedo, por ejemplo, que no le cuadraran las cosas, Que no les porque cuadrara que, los tamaños, las medidas. Me ah, refiero ya, a que en general, o sea, lo que yo veo es que, bueno, lo que yo he visto es que es como que tejen como con la lana y el palillo que tienen, o que les gusta, el ah, claro, sin color, seguir la ¿cachai? muestra. Esas cosas. Entonces, de repente, bueno, y no se hace, y generalmente no se hace muestra. Entonces, si la tensión de mi patrón, ya imagínate que yo tejí una lana que es de K, pero como yo quería que fuera apretadito, entonces la tejí con 3 y 3 y medio, para que Claro, tenga esa densidad. Pero la otra persona lo puede tejer con un 4, con un 4,5, con un 5. claro, Estoy inventando. claro. Entonces, obviamente, lo que yo estoy escribiendo para talla pequeña o mediana o lo que tú quieras, no le va a dar a esa persona, ¿cachai? No, O po, bien el tema del bloqueo. Entonces, esas cosas me dan como susto, porque tú puedes haberte esforzado muchísimo en que las instrucciones queden lo escritas de la manera más clara posible. Puedes haber agregado videos, o sea, todo, claro. ¿cachai? Fui a la Pero casa y te siempre tejí el existe chaleco. Y no, en ese tema, claro, pero en ese tema como esa decisión que puede tomar la persona. Entonces, sí, yo no tengo claro cómo, a ver, cómo dejarle tú como diseñador súper claro a esa otra persona ujú, que para que todo esto resulte, ¿cachai? claro, Ella tiene que, o él tiene que cachar que se teje con la lana o con esos palillos, de la medida de esos palillos y ese grosor de lana. Porque si eso claro, lo modifica, todo lo que viene después ya casi queda lo mismo, ¿cachai? O sea, como que siga todas las demás instrucciones y ya da lo mismo porque ya partió mal. claro. O sea, no sé si partió mal, porque de repente tú decís, oye, yo quiero hacer este suéter que está hecho para adultos, lo quiero hacer para una lolita de, no sé, una chiquitita de 8 años, por decir algo. Entonces voy a tejer la talla de adulto más pequeña y a lo mejor voy a usar un hilado más chico. Lo voy a hacer a propósito. Ujú, Pero eso es para una persona, un tejedor o tejedora que ya tiene cierto conocimiento y cierta, como esa claro, autonomía de la que hablas tú, que puede tomar esas decisiones para causar o provocar ese efecto, que claro, le quede más chico o que le quede más grande. sí. Pero cuando no es así y ocurren estos incidentes, ¿cachai? Que Ujú. probablemente no le dan la importancia, ahí No, te puede quedar la embarrada. Entonces, tipo, esa cosa me asusta y no sé cómo expresarlo ya mira, yo sin siento dibujar un lo arma. siguiente. Yo A dije, mí también, voy a dibujar un arma. claro, Así como, tú no haces esto. el meme del limón, así como, si no haces la muestra, voy a ir a tu casa y te voy a apuñalar la tráquea no sé cuántas veces. Te voy a No, tirar una mira, lacrimógena dentro de la después, pieza, no sé. después cuando veas esta grabación, yo te recomiendo, o sea, si es mejor dicho, te recomiendo que veas esta grabación, que escuches tus palabras de nuevo, porque dijiste muchas cosas que podrías incorporar en tus patrones, como el texto así literal que podrías copiar y escribir, explicándole a las personas lo mismo, por qué tienen que hacer la muestra. Ahí a mí también me da caleta de susto eso, pero yo lo he ido soltando porque en el fondo lo que las otras personas luego hagan con mis patrones, yo eso ya no lo puedo controlar, ¿cierto? Yo puedo sugerir simplemente, pero no significa que porque yo quiera hacer cierta cosa va a ocurrir en todas las personas, porque es un proceso demasiado complejo. Entonces ya, cuando a mí me da mucho miedo, claro, que una persona no le resulte porque no le hizo caso a la muestra, o no le hizo caso a los puntos, o no revisó, lo que sea, y como que me eche la culpa a mí, así como, oye, pero tu patrón está malo, ¿por qué no me salió? Cuando en realidad sí, pues estaba la información así. Entonces yo personalmente he tratado de hacer así como el proceso de que
que no me importe tanto eso, porque en realidad son más las personas a las que sí les funciona que a las que no. Pero ahí tú podías hacer lo siguiente, tú puedes decidir quién, o imaginarte quién va a ser el público objetivo de tu patrón. Entonces, si el público objetivo de tu patrón son las personas que ya entienden la muestra, o como tú dices, que las que entendiendo la muestra no le hacen caso porque quieren obtener otro resultado, pero porque lo saben, porque tienen experiencia, porque tienen conocimiento de qué están haciendo, tú puedes escribir para esas personas. Y lo que le pasa a las otras personas es cosa de ellas, es cosa de su vida. O si no, tú podías escribir entonces para estas otras personas que no saben para qué se hace la muestra, que no saben que tienen que fijarse en las tallas, que no saben que tienen que usar el mismo material. Y tú ahí, si tú te fijas en el fondo, si yo tomara los dos patrones para las dos personas, la información sería lo mismo, pero la manera en la que está explicada cambia. Entonces, tú tendrías que tomarte, en lugar de poner la muestra de, no sé, 20 puntos por 16 corridas en 10 centímetros, tú tendrías que poner esa información, pero además explicar todo, paso a paso, imaginándote que la otra persona no tiene idea, que es primera vez que se encuentra con un patrón, no sabe, y eso, claro, va a hacer que para esas personas entonces sea mucho más fácil y que puedan aprender. Pero ¿qué va a pasar? Que ese patrón puede que sea latero para la persona que ya sabe, porque va a decir, no, mucho texto, no quiero que me expliquen tanto, yo quiero pasar a la información directa. Entonces ahí yo creo que tú tenés que balancear y ver cuál es tu público, o incluso ver, por ejemplo, publicar 2 versiones de patrón. Poner así la versión, si esta es la primera vez que vas a tejer un patrón, teje lee este documento, y para el resto, los demás. Esa podría ser una opción, Ah, qué buena idea. ¿cierto? Ya, gracias. Claro, te Sí, conviertes sí, tú sí, puede ser. en autora, digamos, como que esa es una posición autoral. Yo estoy en esta posición imaginándome a alguien. Ya, pues entonces Sí, pero como dices, sí, sí, súper no, bien, gracias. dime no. No, no, que lo que dices tú de poner, o sea, de imaginar tu público, ¿cierto? ¿Quién va a leerlo? Define o guía, ¿cachai? Un poco modela la forma en que lo vas a redactar. Yo lo Exacto, estaba tal viendo cual. desde el punto de vista de cómo yo voy a redactar para tratar de ser lo más clara posible. Es que se Pero puede ser clara ayuda más, de muchas maneras, o se puede ser clara para muchas exacto, personas. Es verdad. Ay, qué claro, pero rico. ayuda más lo que dices tú, de decidir a quién le vas a escribir. Exacto. Eso es como un punto fundamental. ¿A quién le estoy hablando? Porque es lo mismo. Yo, por ejemplo, no sé, voy caminando en la calle y no sé, le quiero preguntar a alguien cómo llego a tal lugar. Y no sé, yo no sé, quizás no me voy a acercar de la misma manera si es una abuelita, o si es un niño, o si es, no sé, un Paco, ¿cachai? Yo le voy a preguntar de distintas maneras. Entonces, lo mismo, cuando yo escribo un patrón, también. En este caso, porque en este caso sabemos que estamos en relación con una persona que compró nuestro patrón porque quiere tejer de cierta manera. Quizás si tú fueras, y no sé, si escribieras novelas de ciencia ficción, haría otra cosa, no pensaría en tu público, tú pensarías en tu historia nomás, pero aquí ya es otra cosa. Entonces yo les decía, claro, que para empezar a escribir bien, empezar a practicar, es más importante pensar en lo que el texto hace que lo que el texto dice, pero cómo el texto dice también es importante, ¿ya? Porque en el fondo las reglas gramaticales, la ortografía, la ortotipografía no están ahí como para molestar, ¿cachai? Así como, ay, esta palabra tiene que ser así porque así lo dice la RAE y tiene que ser así. No. Muchas de estas reglas se relacionan con nuestros procesos cognitivos, con la manera en la que percibimos el mundo y con cómo hemos aprendido a comunicarnos. Ya no es que sea una cosa natural, digamos, sino que se retroalimenta. Nosotras pensamos de esta manera porque la escritura es parte fundamental de nuestra cultura. Pero, por ejemplo, las culturas de tradición oral se piensa de otra manera y se tiene otros procesos cognitivos que nosotras no. Por ejemplo, en las culturas orales la memoria es impresionante. Nosotras nos olvidamos, leí un papel en la mañana y ya no me acuerdo a la hora del almuerzo, no me acuerdo qué decía. Pero en las tradiciones orales es otra cosa. Yo me acuerdo, casi que me acuerdo de las memorias de mi abuela. Entonces, cuando nosotras aprendemos a escribir de otra manera,
finalmente también nos está cambiando el cuerpo. No está, porque nuestro cerebro nos está cambiando. Y esto es una cosa muy importante, que la escritura es un acto estético. A veces uno dice estético como para decir, esto qué lindo o qué bello, pero en realidad la estética no tiene que ver con la belleza, sino que la estética tiene que ver con la experiencia sensible del mundo. Porque ¿cómo nosotros conocemos el mundo? Por los sentidos, por el cuerpo. Yo, por ejemplo, ¿cómo sé que el sol sale todas las mañanas? Yo podría saberlo como a un nivel intelectual, porque leí en un libro que la Tierra gira como sobre su propio eje. Entonces, una mitad queda al frente del sol y es de día, y la otra mitad queda en la noche, o sea, está oscura y que es de noche. Ya, yo podría leerlo y entenderlo. Pero otra cosa es experimentarlo. Yo no necesito experimentarlo, o sea, pero mejor dicho, no necesito leerlo en una enciclopedia para saber que el sol sale todas las mañanas y que el sol ilumina y que yo puedo ver cuando está el sol y que siento calor porque lo siento en la piel. Entonces, el mundo no viene hecho. Como que el mundo es un montón de posibilidades y siempre pueden salir nuevas cosas. Y la experiencia estética o la creación estética es poder encontrar nuevas maneras de hacer sensible al mundo, o de hacer visible, o de hacer entendible al mundo. Entonces ustedes, como diseñadoras, cuando hacen una prenda, están haciendo sensible al mundo porque un hilito lo convirtieron en ¿qué? En algo que se viste, en algo que se siente, en algo que, no sé, me genera calor o que me protege del calor. Y luego cuando escriben también están haciendo más sensible al mundo. ¿Por qué? Porque le están permitiendo a la otra persona entonces comprender algo y poder hacer algo. Así que eso también tienen que tenerlo súper en consideración. Cada vez que ustedes dicen algo, escriben algo, es como que le están dando más materia al mundo. Ya. ¿Cuáles son entonces los elementos de lo que decimos? Tenemos los sustantivos, que son los nombres de las cosas, todos los nombres propios, decir lana, decir mujer, decir punto jersey. Tenemos los verbos, que son lo que las cosas hacen. Tenemos los adjetivos, que son las cualidades de las cosas. Y tenemos los adverbios, que son las circunstancias de las cosas. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir el suéter de lana se teje desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Y ahí entonces el adverbio sería, yo podría decir, el suéter se teje. Tengo sustantivo, tengo verbo, pero yo al decir el suéter se teje desde arriba hacia abajo, no es lo mismo que si yo digo el suéter se teje desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Ya estoy hablando de circunstancias distintas para esa cosa. Entonces, eso también es súper importante. Ya, revisen estas oraciones y cuéntenme qué oraciones ustedes encuentran que dicen más, o más bien pueden decirme cuáles son las que sienten que dicen menos, pensando en estos elementos: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Tenemos entonces urde 100 puntos con los palillos más pequeños. Estamos, primero, el verbo urdir. Tenemos a una persona, ¿cierto? Le estamos hablando a una persona. Esa persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que urdir. ¿Qué tiene que urdir? Otra cosa que son puntos. ¿Y cuántos puntos son? Son 100. ¿Y con qué los tiene que tejer? Ya tenemos otra cosa más, con los palillos. ¿Pero con qué palillos? Con los más pequeños. Y así vamos especificando, ¿cierto? Pero luego tenemos esta que dice medida después de bloquear. ¿Qué les pasa en comparación entre una cosa y la otra? ¿Cuántas realidades? ¿O cuánta realidad tenemos en una frase y cuánta realidad tenemos en la otra? Son frases separadas por si acaso, no tienen que ver una con la otra. Falta decir medida que, porque medida después de bloquear que la muestra o la prenda tejida. Exacto, claro, después de bloquear qué y qué es lo que estoy midiendo. Por ejemplo, no lavar. Ya, si yo ese no lavar lo estoy en una etiqueta, ya entiendo, no tengo que lavar. O si dijera no lavar a máquina, por ejemplo, ya perfecto, entiendo porque está ahí. Pero si dice así de la nada, no lo entiendo. En cambio, si me dice, nunca laves un tejido, nunca laves a máquina un tejido de alpaca,
Ya, perfecto. Ahí me queda un poquito más claro. Y yo si quiero podría explicar por qué, porque se te va a achicar y todo tu trabajo será en vano. Entonces, no necesariamente tiene que ver la extensión de la oración como con el material o con la cantidad de realidad de la que habla, ¿ya? Sino que la cantidad de realidad tiene que ver con los elementos que veíamos antes, con cuántos de esos elementos están presentes. No significa necesariamente que tienen que estar todos, ¿ya? Pero sí ayuda. Sí, ¿Pame? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, puede ser que, claro, que como ya uno teje hace rato, el medida después de bloquear depende en qué parte del patrón esté y uno Exacto, ya entiende eso. Pero si lo exacto. ve como una frase en el aire, claro, yo si lo veo así como súper de afuera, digo, medida después de bloquear, claro, me queda la duda que decía Laura, si no me equivoco, de si esto era antes de la muestra, después era de la Claro, muestra, era del tejido, etcétera. Entonces, como que exacto. Muy bien. Claro, entonces luego acá estamos viendo estos bloques por separado, pero luego vamos a tener que estos bloques se van conectando entre sí, ¿cierto? Y van formando otros como bloques de sentido más grandes. Muy bien. Esto ya lo vi. Ya. Entonces, las relaciones entre esos 4 elementos, sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio, en los patrones de tejido, ¿para qué sirven? Para ubicar al público en un tiempo, en el tiempo y en el espacio del proceso. Ya no estoy así flotando en medio de la nada. Tengo un momento determinado, tengo un tiempo, tengo un orden y tengo un espacio, tengo un lugar. Entonces, cuando ustedes escriban, traten de hacerlo desde la posición real del proceso. Y tienen que imaginarse todo el momento, cada vez que se les ocurra decir algo, que se les haya ocurrido en ese orden, no necesariamente significa que en ese orden tiene que estar escrito. Entonces, uno puede escribirlo como se le va ocurriendo en el momento, pero luego tiene que tener un proceso de edición donde yo tengo que ir al mismo tiempo imaginándome el proceso completo, desde que la persona va a escoger su talla hasta que termina de bloquear su prenda y se la pone. ¿Qué pasos son necesarios? ¿Qué pasos sí o sí tienen que ir primeros que otros? ¿O qué pasos van ocurriendo al mismo tiempo? Entonces, lo que más me ayuda a ordenar mi texto es basarme en el proceso mismo. Nosotras tenemos esa ventaja, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en comparación a la narrativa, donde esas cosas no importan, o sea, un texto que está contado de comienzo a final tal como pasó, resultaría fome. Acá no, acá eso nos resulta muy útil. Ya, lean estos 2 párrafos, que nosotros podemos decir que ambos textos pueden estar bien gramaticalmente, ¿cierto? Pueden estar correctos, pero producen el mismo efecto. Se los voy a leer. Teje la pechera completa con el diseño de Jacquard y después separa el cuerpo de las mangas, que llevarán los vuelitos que se tejen por separado. Sigue tejiendo el cuerpo hasta completar el largo deseado y luego continúa con las mangas. Ese es el texto 1. Y el segundo dice: teje la pechera completa con el diseño de Jacquard y después separa el cuerpo de las mangas. Sigue tejiendo el cuerpo hasta completar el largo deseado y luego continúa con las mangas. Por separado, teje los vuelitos y cóselos a las mangas. ¿Qué diferencias hay ahí? Yo me quedo con el segundo, ¿Y por qué? porque está como en orden. O Mm, sea, primero teja esto, después teja esto y por último le hace los exacto. vuelitos a las manos. Claro, Ay, acá uno habló de los vuelitos, ¿por qué? Porque mencioné las mangas, entonces me acordé que las mangas llevan vuelito y lo anoté, y después seguí, pero claro, ahí ya rompí el orden espacio-temporal de mi producción del chaleco, y no me sirve para lo que realmente me podría servir. Entonces, como pero dice la sabes, Lau, el segundo funciona. a mí, ¿sabes qué me pasa con el primero? Que igual me gusta porque me anticipa que los vuelitos van a ir en la manga. Muy bien, Porque, también puede ser. porque no sé, porque de repente yo voy tejiendo, estoy súper embalada, no sé, y hay que agregarle algo ahí y como que no sabía que eso iba. Entonces, Entonces, claro, uno podría hacer las dos cosas, anticipar y luego cuando lo claro. tengo que hacer, lo tiro de nuevo. Claro, porque es algo importante, ¿cierto? Tejer las manguitas y ponerle los vuelitos, se nota que es como
como algo importante en el diseño, ¿cierto? Entonces, si es importante, claro, como observas tú, también puede servir caleta para recalcarlo, que es importante, que no se me vaya a olvidar, que tengo que hacer la Claro, bolita. o que lo mencione de repente como en la introducción del patrón, pero Claro, cosa es de posible que saber esté ahí. que uno sepa, porque si me pasa, estoy pensando que si me pongo a tejer y sigo la instrucción así tal cual está claro, está directa, está como en orden cronológico, pero y si no sabía que iban los vuelitos, como que, oye, qué chuta, iba a tener que hacer ¡Sorpresa! vuelitos. Oye, pucha, Sorpresa, claro. déjame cerrar mi ventana. Claro, bueno, luego vamos a tener que en un patrón de tejido hay un montón de información que no necesariamente es textual, que está ahí, y claro, yo voy a tener, o sea, tiene múltiples capas, y yo voy a tener, por ejemplo, la foto. O sea, si yo ya allí un patrón es porque sé que el vuelo tiene, o sea, que el chaleco tiene vuelito. Entonces yo también, cuando escribo, también tengo que ir pensando como en todos estos elementos que no sé necesariamente mi texto, que igual me entregan un contexto, o sea, igual me están hablando de tiempo y espacio. Y así lo voy complementando. Muy bien, muy buenas observaciones. Está bacán esto. Sí, ya. Entonces, estábamos viendo los elementos, ¿cierto? Los 4 elementos. Y ya había salido la discusión de que si a mí me dicen medida después de bloquear, no entiendo nada, pero que si ese medida después de bloquear está conectado con otra cosa, entendí mágicamente. Eso quiere decir que yo necesito un párrafo. El párrafo es la unidad básica del texto. Una palabra no me sirve. Una oración, sí, me podría servir, pero no alcanza una oración a compartirme una idea completa. El párrafo, en cambio, sí. ¡Hola, Rina! ¡Ay, qué bacán ando de viaje! Disfrute. Muchos besitos. Entonces, el párrafo se construye de oraciones que tienen que estar relacionadas entre sí. Contiene una idea principal y debería expresar idealmente un pensamiento completo. O sea, por ejemplo, si en el párrafo anterior yo no mencionara nunca los vuelitos y después en las instrucciones pusiera, y hay vuelitos, como que la gente quería, ¿qué? Pero no decía esto. Luego, un conjunto de párrafos da vida a un corpus. Y cada uno expresa, cada párrafo, digamos, o sea, tenemos un párrafo hecho de varias oraciones, tenemos un corpus hecho de varios párrafos. Entonces, cada párrafo expresa una dimensión distinta del tema principal, pero siempre manteniendo la coherencia. Eso es muy, muy importante. Ahora, en un patrón o en un texto técnico, podemos tener textos que no necesariamente se relacionen entre sí o que no sean como lineales, o que no necesariamente tengan que leerse como en orden, ¿ya? Pero eso no implica que en el fondo sean unidades distintas, pero dentro de cada unidad tiene que ser coherente. Es decir, si yo estoy describiendo, bueno, lo vamos a ver más adelante, así que mejor no se los adelanto. Ya. A ver. Ya, yo siempre me imagino los párrafos como torres de Jenga. Entonces, cada palito en el fondo es una oración. Entonces, tenemos esta siguiente oración. Dice, este chaleco está pensado para, o sea, este siguiente párrafo. Este chaleco está pensado para ser usado con una holgura positiva de 10 centímetros y se inspira en la vida en el altiplano, en las dificultades, la vida en climas extremos y en la fauna de la zona como las alpacas y otros. Revisar la tabla de medidas para escoger tu talla. El material también es a elección. Yo usé hilado de alpaca del altiplano, la zona de inspiración, que sea bueno para el frío, aunque también puedes hacer una versión para el verano con otra fibra. De todas formas, puedes acomodar las medidas. Entonces, ya aquí tenemos la torre de Jenga completamente desordenada, los palos en cualquier lado. Esto se va a caer en cualquier momento. Yo marqué en distintos colores las diferentes tipos de ideas. Entonces tenemos en azul lo que tiene que ver con las medidas, rojo con la inspiración y verde con los materiales. Yo puedo hacer eso en mi texto cuando estoy editando, identificar las ideas, ¿cierto? Y a cada idea podría imaginármela con un color o con lo que sea. Y ahí ver, ¿esta idea es pertinente en este párrafo o no? ¿De qué se trata mi párrafo? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir aquí? Ahí tengo un mensaje en el chat. Dice, ya, dale, Clau. Ay, qué bacán, ya. Muy bien, muchos besitos.
Entonces yo, identificando mis ideas, puedo ordenarlo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener esto. Ya puedo tener una torre de Jenga perfecta. A mí me pasa que no me gustan mucho las torres de Jenga perfectas, digamos, son muy estáticas, no, y da nervios, ¿cierto? Porque está tan derechita que uno dice, no, esto se va a caer en cualquier momento. Entonces yo aquí ordené las ideas, simplemente, y dice, este chaleco está pensado para ser usado con una holgura positiva de 10 centímetros. Revisa la tabla de medidas para escoger tu talla. Puedes acomodar las medidas de todas formas. Yo usé hilado de alpaca, pero puedes elegir cualquier otra fibra adecuada para el frío. Incluso puedes hacer una versión para el verano con alguna fibra vegetal. El diseño está inspirado en el clima altiplánico y los animales que habitan esa zona. El texto técnico, uno podría decir, ya está correcto, ¿cierto? Se entiende. Pero como que, no sé, le falta algo, ¿cierto? Y luego tenemos este otro, que es ya más dinámico, es el juego de Jenga. Yo estoy ahí en el momento mismo, ¿cierto? Armando mi estrategia, saco este palito, lo pongo aquí, ok. La relación entre las alpacas y los habitantes del altiplano ha permitido que la vida persevere en ese territorio. Animales y humanos en simbiosis encuentran la mejor manera de vivir en comunión con lo que les rodea. Este chaleco nace al imaginar esa intimidad entre distintas formas de vida. Primero debes elegir tu talla a partir de los datos de la tabla de medida. La prenda está diseñada con 10 centímetros de holgura alrededor del pecho. Puedes adaptar todas las dimensiones si lo necesitas. Usé fibra de alpaca hilada por mujeres del altiplano, pensando en el mejor material para ser vestido en esa zona. Le saqué la parte del material de verano. A veces uno se va mucho en esa, de pensar en todo lo que las otras personas van a querer hacer, entonces les quiero contar todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo estoy como optando por la dependencia en lugar de la autonomía. Yo tengo que darle espacio a la persona para que piense en otras cosas, ¿cierto? No necesariamente yo tengo que pensarlo en todo, porque en primer lugar no voy a pensar en todas las opciones que la persona puede hacer con su chaleco, con su material o con lo que sea. Eso ya escapa de mis manos. Pero lo que sí sirve es que yo ponga mis esfuerzos en lo que yo estoy ya proponiendo, digamos, y tengo que darle fuerza a esa propuesta. Porque si yo digo, ya, este chaleco es esto, esta es mi intención, y de pronto digo, ah, pero si quería lo podía hacer de otra forma. Es como que no, como que yo misma no tengo confianza en mi diseño, ¿cierto? Ahí entonces uno también va sacando, no es necesario decirlo todo. Dice, tiene lo que un profesor, la prosa literaria, ¿cierto? Tiene una cuestión, una cosa más literaria. Tengo la parte técnica, esa no, siempre la voy a necesitar, pero tenemos un pedacito, tenemos ahí como un pequeño oasis donde le podemos poner más chamullo, digamos, como algo más que sea más sugerente también. Y que es donde también podemos comunicarnos con la persona o decirle a la persona, mira, esta soy yo, así veo el mundo, así siento yo las cosas. Ya, este es un texto que a mí me encanta, que es de un escritor que se llama Gary Provost, que él tiene un libro que hace como 100 tips, 100 trucos, no, 100 tips para escribir mejor, una cosa así. Entonces, uno de esos consejos es lo siguiente. Dice, esta frase tiene 5 palabras. Aquí hay otras 5 palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. Escucha lo que está ocurriendo. La lectura se vuelve aburrida. El sonido empieza a zumbar. Es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora, escucha. Varío la longitud de la frase y creo música. Música. La escritura canta. Tiene un ritmo agradable, una cadencia, una armonía. Uso frases cortas y uso frases de tamaño medio. Y a veces, cuando estoy segura de que el lector está descansado, le engancho con una frase de longitud considerable. Una frase que se incendia con energía y que crece con todo el ímpetu de un crescendo, del redoble de tambor, del tintineo de los platillos, sonidos que dicen, escucha esto, es importante. Así que escribe con una combinación de frases cortas, medianas y largas. Crea un sonido que agrade al oído del lector. No escriba solo palabras, escribe música. Eso es bacán. No se trata entonces, de nuevo, no se trata de lo que yo digo, ¿cierto? Sino de lo que yo estoy produciendo con lo que digo. No se trata de decir simplemente este chaleco está inspirado en el cielo del desierto. Porque lo digo y hay ¿qué va a sentir la otra persona? En cambio, si yo digo, este chaleco está inspirado en un día que, no sé, acampé en no sé dónde y vi la Vía Láctea por primera vez en la vida y no sé,
ya es otra cosa, ya estoy sugiriendo otra cosa. Y lo mismo, mis palabras tienen un ritmo, mis palabras están ahí haciendo sonar algo. Uno lee y uno en la mente va juntando estas palabras, ¿cierto? Como que las va diciendo para callado en la mente. Y eso va generando, digamos, que yo me quede en el texto, o que me vaya, o que me canse, o que diga, no me puedo conectar con esto. O puede generar lo contrario, decir, mira, estoy metida en esto, quiero seguir, quiero ver qué me va a sorprender el siguiente párrafo. Ya, ¿tienen dudas o comentarios hasta aquí? Entonces, siguiendo la idea de ay, mi pelo. Siguiendo la idea de ese ritmo, nosotros en nuestros patrones de tejido podemos escribir oraciones ágiles, directas y motivantes, a pesar de que tengamos esa parte de las instrucciones. Bueno, la parte de las instrucciones no lo vamos a ver ahora, pero también hay manera, aunque trabajemos con abreviaturas, de generar ritmos y de generar como cierta agilidad. Pero esto, claro, es para las otras partes. Lo primero, si se puede decir más corto, es mejor, ¿cierto? No me acuerdo quién de ustedes mencionaba, la Car parece, o lo de ir sacando las palabras, ¿cierto? Que no es necesario decir tanto si lo puedo decir con menos. Sí. De hecho, el mismo autor del texto anterior, en su libro dice, o sea, su libro dice así como, este libro te ayudará a escribir mejores como notas de secuestro. Porque como tenéis poco tiempo, tenéis que hacerla rápido y decirlo directo, ya, es lo mismo. Entonces, entre decir, proceda a cortar las hebras, di corta las hebras nomás. Ya está, se entiende. O sea, hay que cortarlo, pero sin que pierda el sentido, por supuesto. Luego, que el desorden de los elementos no altera el significado. Por ejemplo, toma los puntos de la manga del lado derecho. Toma los puntos del lado derecho de la manga. ¿Estoy diciendo lo mismo o no? ¿Qué se imaginan ustedes con esas dos oraciones? La primera habla de la manga del lado derecho. Y la Claro, segunda habla de los puntos del lado derecho. muy bien. Muy claro, el O lado sea, derecho cambia de la manga. el sustantivo. Cambia como el sustantivo. ¿Cierto? Muy bien. Es como lo que pasaba Sí, al comienzo, en el primer párrafo. claro. Claro, efectivamente. Y uno puede, por error, escribirlo primero creyendo que está tratando de decir lo segundo. Pero las personas van a interpretar otra cosa porque el texto dice esa otra cosa, ¿cierto? Es un texto ambiguo. En cambio, el segundo ya no. Luego, ¿lo dirías así si se lo contaras a alguien? La pechera en un diseño de yácar la tejerás después del cuello. O gracias a las testeadoras y no copiar ni difundir este patrón. Siempre ustedes que escriban pueden luego leerlo para ustedes mismas en voz alta y ver cómo suena, o sea, escuchar cómo suena, sentir cómo suena, porque pensar a veces, a ver, varias chiquillas, como que yo me relacionaba con sus textos en ediciones o cosas así, me dicen, es que yo escribo como hablo, si yo les corrijo un texto o algo así. Pero ese texto, si yo lo hablo o si yo escucho a esa persona, yo sé que no lo diría de esa manera, no lo hablaría así. Ya, eso quizás está queriendo decir otra cosa, está diciendo yo escribo con el flujo que me sale de la cabeza en ese momento, pero son el hablar y el escribir son como procesos cognitivos súper distintos. Entonces, una cosa que puede servir mucho cuando uno está como practicando, bueno, es que uno nunca en realidad deja de practicar de escribir, es imaginárselo, cómo yo lo diría, cómo lo contaría. Y claro, no es lo mismo que yo le esté contando así a una amiga, o que yo lo esté gritando a lo lejos, o que, no sé, se lo esté diciendo a no sé, a un salón de honor o lo que sea, ¿cierto? También tengo que imaginarme mi contexto. Entonces, a partir de ese contexto, lo hablo. Y ahí yo veo si está funcionando mi oración o no. Ya, esta es súper recurrente,
Es como un vicio del lenguaje en general en español, que ustedes, por ejemplo, yo estudié periodismo, entonces me carga esa cosa de los periodistas que están dando la noticia y quieren decir, no sé, y ahora me gustaría comentar lo que sea, y dicen comentar que, o recordar que ese verbo, o como esa forma del verbo es el indicativo, no, es el subjuntivo, creo que me equivoqué, lo voy a revisar. En el fondo, es una forma súper ambigua, porque yo no tengo un sujeto cuando estoy diciendo urdir, tejer, avanzar, trabajar. ¿Quién está urdiendo? ¿Quién está tejiendo? ¿O qué está siendo urdido? ¿O qué está siendo tejido? No lo tengo. Entonces es como que yo lo tiro al aire, pero no me hago responsable. En cambio, si yo digo urde, teje, avanza, trabaja, que es el imperativo, es decir, doy una orden, esa orden va hacia una persona y ya me está hablando de una acción. No me está hablando así de una nube flotando en medio del espacio. Entonces, si yo leo urde, teje, avanza, trabaja, eso me motiva. Si yo leo urdir, tejer, avanzar, trabajar, es como, pero yo, lo tengo que hacer yo. Si yo digo, el chaleco se teje solo, o si, no sé, no se teje solo, pues lo tengo que tejer yo. Y eso se relaciona también con la concordancia. Es decir, veíamos, por ejemplo, al comienzo, en el párrafo del comienzo, que primero yo estaba hablando ciertos verbos y después cambiaba, ¿cierto?, a otra cosa. Bueno, también está la concordancia gramatical, que tiene que ver, por ejemplo, con género, con número, y cada una de estas cosas relaciona o con el sujeto o con el verbo. Entonces, por ejemplo, la sección de vueltas cortas, las secciones de vueltas cortas significan cosas distintas, ¿cierto? Entonces ahí yo no puedo mezclar. Y lo mismo, si yo digo se toman los puntos o se toma los puntos, ¿cuál creen ustedes ahí que en esa última sería lo correcto? Se toman. Se toman los puntos, ¿cierto? Porque el toman va relacionado con los puntos. En cambio, el se toma los puntos, como que se separa, ¿cierto? Es como que se toma, otra cosa debería ser porque no coincide. Esos son errores súper comunes. Entonces, cuando ustedes revisen sus textos, vayan preguntándose siempre eso. ¿Quién está haciendo la acción o la acción está como ejecutándose sobre qué cosa? ¿Ya? Se les va ordenando. Bueno, también lo que hablábamos antes, mantener los tiempos verbales de comienzo a fin. Urdir 80 puntos y tejer 10 vueltas en punto elástico, después se trabaja la pechera. No es lo mismo que decir urde 80 puntos y teje 10 vueltas en punto elástico, después trabaja la pechera. Es decir, desde el comienzo al final en el segundo ejemplo, yo le estoy hablando a la misma persona y estoy siguiendo el mismo proceso, mismo tiempo y espacio, mismo público. En cambio, arriba ya se me mezcló la cosa. Y ahí empiezan las cosas raras. Ya, evitar repetir palabras. Esto también es muy común. Por ejemplo, cuando termines la sección principal, haz los aumentos. Los aumentos se hacen por el lado derecho. Yo eso además lo puedo acortar, siguiendo como el tip anterior. Cuando termines la sección principal, haz los aumentos solo por el lado derecho. Es mejor evitar, cada vez que uno pueda, repetir ciertos conceptos, por ejemplo, en un mismo párrafo, o incluso en una misma, sobre todo, en una misma oración. Porque esas repeticiones, el cerebro está como programado para encontrar patrones en las cosas. Entonces, si yo en un párrafo estoy diciendo varias veces una misma palabra, de pronto mi cerebro no puede ver otra cosa que esa palabra. Y ahí se produce lo que se llama una cacofonía, es decir, algo que se siente feo, que suena feo. Este texto como, está bien hecho, pero tiene algo. También cuando uno ocupa muchos adverbios terminados en mente, como teje, no sé, suelta cuidadosamente la siguiente sección, y luego, no sé, avanza principalmente. Todos esos mentes se me van juntando y es lo único que veo finalmente en mi cabeza.
Dice la Caro, veo que tendré que hacer varias correcciones a mis patrones. Qué buena esta clase, me viene como anillo al dedo en este momento. A punto de publicar unos patrones. Bien, Caro, muy bien. Qué valiente, me encanta. Súper bien. Sí, limpiar de adverbios terminados en mente es súper importante. ¿Ya? Principalmente Sí, porque lo de urdir, tejer, voy a tener sí, que cambiar, modificar todo eso. eso, Interesante. eso de verdad hace una diferencia súper Hace la grande. diferencia. Sí, Sí. cuando yo lo estoy tejiendo, es como que urdir, me quedo como flotando en el aire. Pues si me dice, urde, pues ya. Voy a urdir, voy a urdir, Me voy a urdir. pasó también con el tema de los videos, porque tengo los videos en YouTube, mi canal, Ya. y no sabía si hablarle a ustedes, o a Claro. ti, o a nosotras. Me costaba definir eso también, Ahí lo que que tú es querías parecido a lo que uno hace al redactar en un patrón. es verdad. También uno tiene que como definir el estilo, y esas cosas uno al principio no las sabe. No, po, uno está ahí Esa es la como diferencia. flotando, sí, es verdad. Pero ahí, claro, como decís tú, es definir el estilo nomás, po, Sí, como a quién le voy a hablar, como a una claro. persona, a varias, o aquí, bueno, y ahora vamos a hacer A esto. una comunidad. Claro, sí, Sí. es verdad. Voy a hablar en periodistas, como tejer, recordarles Sí. que... Y em, me pasa eso también que dices tú, cuando los periodistas dicen, y comentarle, es como el final de una oración, me ¿Cierto? hacía como ruido. Como que Sí, faltó que me dijera lo de antes. sí, Como que está bien que no haya mucho tiempo en pantalla, pero háblame, dime la oración entera, po. claro. Eso. Es verdad. Bueno, sí, y eso, y repetir palabras, traten de buscar sinónimos, pero ahí también tienen que tener cuidado de que sean sinónimos que les vengan. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero a veces uno dice, ya, esta palabra se parece, pero no necesariamente la palabra es lo que yo quiero decir. Entonces, entre evitar repetir una palabra y optar por otra palabra que no va a ser tan precisa, filo, mejor la repito, si no me queda otra. Si no funciona lo de cambiar la palabra, como acá en el ejemplo, es necesario entonces cambiar la redacción. A veces cambiar el orden o juntar dos oraciones distintas en una sola, o incluso separar una oración en dos o más, me soluciona ese problema. Entonces también le da, además, tengo la gracia de que le da ritmo a mi texto, si yo le doy vuelta a la oración. Luego, no se salten los artículos o no se salten los conectores en general. Esto también es algo que se suele hacer. Siento que es como uno lo hace como para dar cierta formalidad, pero que en realidad no es tal, no produce ese efecto. Entonces, repite sección 3. No es tan bacán como decir, repite la sección 3, porque lo primero es como que me está hablando un robot, o como esas traducciones de Google, chantas. Teje el cuerpo y mangas. Teje el cuerpo y las mangas. Estoy hablando como hablamos las personas cuando digo lo segundo, ¿cierto? Entonces también tengo que escribir como hablamos las personas. No saltármelo a no ser que sea necesario. Ya, y esta también, esta a mí me cuesta, pero siento que cuando lo hago obtengo resultados súper bacanes, que es no usar tantos adjetivos si es que pueden describir la realidad material. ¿Por qué? Porque los adjetivos es como que le están diciendo a la otra persona cómo tiene que sentir. Y no necesariamente la persona va a sentir eso con lo que yo le estoy diciendo. Entonces, si no siente esa cosa que yo le estoy diciendo, si yo le digo, este hermoso, delicado y cálido chal, se va a generar una desconfianza o se va a generar una disonancia, es decir, algo, ya partimos mal, como que yo con la persona que va a tejer no calzamos y empezaron los problemas. En cambio, si yo podría decir lo mismo, podría decir, bueno, quizá hermoso depende de cada persona. ¿Quién soy yo para decir que mis cosas son lindas o no? A mí me gustan, yo la encuentro linda, pero no necesariamente todo el mundo las va a encontrar linda. Delicado y cálido. Delicado y cálido yo lo puedo decir con otras cosas, con otras palabras, que describan la realidad material de mi diseño. Entonces yo digo, este chal que usa un hilado delgado de mujer lleva un motivo de encaje que le da delicadeza a la prenda. O incluso podría llegar hasta lleva un motivo de encaje. Y la persona que sabe va a decir, ya, es delicado. Entre mujer, que es delgadito, y el encaje, ya, me imagino al tiro algo como transparente que flota una nube en el aire.
eso es mejor, entonces, que ponerle muchos adjetivos. Y eso también es práctica. Ustedes pueden encontrar un adjetivo y preguntarse, porque si llegaran a ese adjetivo es porque efectivamente creen que es así, que su chal es delicado. Perfecto. ¿Por qué es delicado? Por los puntos que usa, por el material que usa, por la forma, por su construcción, y entonces lo que hacen es describir el por qué, no el qué. Y bueno, esos son algunos, los anteriores son como algunos consejos que son, a mí me han ayudado bastante en mis procesos de escritura, y como que me tengo que ir acordando constantemente de ellos. Y luego tenemos otro problema, que es el uso adecuado de comas, que las comas son así como los elementos tipográficos que más se abusan. Entonces yo aquí puse algunas de las razones cuando se ocupa coma, pero aquí en este link de la RAE, ustedes luego lo pueden visitar, bueno, pueden poner RAE y coma en Google y les va a aparecer, es un montón, es la mansa lista, pero más que nada me interesa hablarles de cuando no se usa una coma. ¿Ya? Pero primero voy a partir con estos 3 ejemplos. Primero, para separar elementos de una serie, a nosotras como tejedoras este nos sirve un montón. Necesitarás marcadores de punto, un palillo auxiliar, botones y tijeras. No va una coma antes del i, el que separa, a no ser que ese y tanto no sea parte de los elementos que están numerados. ¿Ya? Ahí sí se lleva una coma como que separa. O, bueno, ahí van a ver otras variantes, pero las pueden buscar ahí en la página. Y también lo usamos caleta en las instrucciones, ¿cierto? Cuando yo veo una lista de abreviaturas separadas por comas, ya sé que eso es una fila de instrucción de mi tejido. Entonces es súper importante que dentro de mi instrucción yo no ocupe otro símbolo, a no ser, por ejemplo, los que necesito para las repeticiones y cosas así, entre medio de mis instrucciones para no cortar esa serie de elementos. Luego, ocupo las comas para delimitar incisos, explicaciones u oraciones accesorias dentro de una oración. Ya los incisos son cosas, está la oración con mi idea principal y de pronto le meto algo, y generalmente eso que yo le meto puede ser o una explicación o puede ser una oración accesoria. Una oración accesoria es una que no tiene que ver con la idea principal necesariamente, ¿ya? Pero que puede estar relacionada de alguna manera. Entonces, por ejemplo, las mangas, coma, que pueden tejerse planas o tubularmente, coma, se agregan al final. Entonces ahí mi explicación es que pueden tejerse planas o tubularmente. Luego, ya pronto terminarás el cuerpo, por fin, así que busca los palillos más chicos. Ese por fin tiene que ir en coma, tengo que separarlo porque esa es mi oración accesoria, no tiene que ver. Incluso yo podría prescindir de esa oración, pero claro, la pongo porque le da, no sé, como que le estoy hablando a la persona o lo que sea. Luego, para aislar el vocativo es cuando a la persona a la que yo le estoy hablando, o las interjecciones, que son como exclamaciones y cosas así. Entonces, por ejemplo, amiga, ya no necesitas más lanas. Ay, nunca son suficientes. Ahí van comitas, ¿ya? Nunca son suficientes, es cierto. Amiga, cómprate toda la lana que quieras, da lo mismo. Luego, cuando no se usan nunca jamás las comas, que eso es lo más importante saber. No se ocupan entre medio del sujeto y el verbo. ¿Ya? Por ejemplo, acá en amiga ya no necesita más lanas. En realidad mi sujeto no es como la amiga, son las lanas. Si yo dijera, ya no necesitas, coma, más lanas, estaría mal. O si yo dijera, el suéter, coma, se teje desde arriba hacia abajo. Nunca entonces separen el sujeto de su acción o de lo que está haciendo. Luego, hay un mito terrible que dice que las comas se ocupan en el texto cuando uno necesita respirar. Ya, eso no. Si ustedes sienten la urgencia de poner la coma en un lugar porque se están quedando sin aire, significa que tienen que modificar su texto. Ya, pero no ponerle una coma en cualquier lugar donde no vaya. Porque quizás a ustedes, según su ritmo, la coma va ahí, pero según otra persona, no. Y va a cortar, va a generar algo extraño. Entonces, y además, claro, si ustedes llegan a ese punto en el que su texto es como que le está pidiendo una pausa, significa que lo que está redactado anteriormente
no está tan bien. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿ya? No que le pongan una coma, no se resuelven los problemas, lamentablemente, poniendo comas, ¿ya? Entonces, le pueden dar una miradita a esta información. Yo no me la sé toda, imposible. O sea, yo no tengo un uso perfecto de comas, pero lo que sí he estado haciendo en mi vida es como tratar de sacarla. Prefiero equivocarme y poner menos que poner de más, así no pierdo el ritmo. Y cuando una pone de menos y luego lee el texto y se produce algo extraño, lo voy a saber. Entonces ahí yo se la pongo, se la agrego. Ya. Bueno, estas son algunas convenciones ortotipográficas que nos podrían servir en los patrones. Son convenciones porque en realidad no son normas, ya como el uso de comas y cosas así, porque dependen de un montón de relaciones. Depende, por ejemplo, han ido variando bastante con el uso digital, pero yo creo que sí, usar algunas de ellas les suma bastante visualmente, es decir, de nuevo, tienen su razón de ser, ¿ya? Ayudan visualmente, y luego vamos a ver que también ayudan, por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo a editar ebooks en formato EPUB, para leer así en Kindle y cosas así. Entonces, si yo en ese archivo, yo por ejemplo en un PDF puedo poner el símbolo que yo quiera porque el PDF está ahí, es como una imagen, es como una foto. En cambio en el EPUB, si yo pongo símbolos incorrectos, cada símbolo puede significar una acción, una modificación del documento, dependiendo de dónde yo lo abra. Si en el Kindle, si en el celular, si en la pantalla del computador, y me puede cambiar lo que yo quiero decir. ¿Ya? Entonces también es bueno usar los símbolos correctamente para que no pasen esas cosas. Ya, las comillas. Las comillas bajas, que son las primeras que están aquí, son las que realmente deberían usarse, al menos en los países de habla hispana, para citas y cosas así. ¿Ya? Estas de aquí, las que van arribitas, que son las que solemos usar, se ocupan cuando dentro de una cita, que ya tiene estas otras comillas por fuera, necesito de nuevo citar otra cosa o encomillar otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que las primeras yo las tuve que googlear, copiar y pegar en el documento porque no sé cómo hacerlas en mi teclado. Y eso es lo que está pasando, es decir, estamos usando más las otras porque son como viene en el teclado, en los celulares, ¿ya? Pero si ustedes las empiezan a usar en sus textos así, se van a dar cuenta de que tiene otro efecto, o no sé, quizá es algo súper subjetivo, pero yo siento que tienen otro efecto visual, ya más ordenado. ¿Qué más? Las palabras en idioma extranjero van en cursiva, ya no van entre comillas. Y lo mismo, si ustedes quieren destacar una palabra en el texto, a no ser que sea las comillas, las comillas cuando no son para citar, generalmente son como para hablar de un significado, por ejemplo, irónico, o que no es literal de la palabra. Entonces, si ustedes ocupan las comillas para destacar, por ejemplo, algo importante, van a estar diciendo lo contrario. Van a estar diciendo esto que es lo mismo, cuando uno hace este gesto, está diciendo, ah, sí, como sí, te creo. Bueno, es lo mismo. Entonces le están restando fuerza a su texto, ¿ya? Cualquier cosa que tengan que destacar es mejor hacerlo con negrita, y ya saben, las palabras en inglés, siempre en cursiva. Luego, los números. Tenemos que en inglés los números con decimales se escriben con punto, y el número del 1000 para arriba no llevan nada. Y tenemos que en español los números con decimales se escriben con coma y del 1000 hacia arriba con punto. Entonces, acá podríamos tener, por ejemplo, que el 1000 o el 1232 en inglés sería 1,232, ¿cierto? Ya, yo acá ocupo la de arriba en los patrones de tejido. ¿Por qué? Déjenme ver si es que puedo escribir. Porque ya tenemos que las comas las usamos para separar las instrucciones. Entonces, si yo empiezo a tener como aglomeraciones de números, por ejemplo, si quiero hablar de las medidas, entonces tengo 68,5.
¿cierto? Luego coma, no sé, 70, coma, 72,5, coma, 75. Ya se me mezcló mucho, ¿cierto? Me cuesta saber dónde parte y dónde termina un número. En cambio, si yo voy poniendo 68,5, 70, 72,5, 75, lo puedo distinguir súper bien. Ahora, ¿qué implica esto? Que yo ya no puedo decir 1250. Porque si no, claro, le estaría diciendo 1,250. Entonces, simplemente, esto por ejemplo en los metrajes, 1250 metros. O 1250, 1300, y así. Cami, Esa es como una excepción que yo hago, ¿sí? disculpa, y lo mismo, veo que aplicaste lo mismo lo que es gramos, que también evitar los puntos. Todo, no, o Gramos, sea, metros, van evitar sin las comas. puntos. Evitar las comas. Y los gramos siempre, o sea, si tiene decimal, ocupar un punto en lugar de una coma. No, al abreviar, por ejemplo, la palabra gramos, 100 gramos Las de abreviaturas lana, no llevan. Las abreviaturas no evitar el llevan. punto y las comas. Las abreviaturas no llevan, claro, justo iba a Ya. pasar a eso. Las abreviaturas no Ah, llevan perdón, puntos. ya. No, Ya. me encanta porque estábamos preparadas, nos pusimos de acuerdo con la Caro a las 8 de la mañana, yo le dije, Caro, quiero que en este momento digas esto, por favor. Sí, las abreviaturas no llevan puntos. Hay algunas abreviaturas en español que sí las llevan, pero es un listado súper acotado, que la van a encontrar en la página de la RAE, pero que no van a usar nunca jamás ninguna para un patrón de tejido, así son como cosas súper específicas, como leguleya. No llevan punto entonces, y no llevan, por ejemplo, aunque sean 5 centímetros, no dice CMS, ya es CM. Y va separada la abreviatura del número. La única cuestión en la que el símbolo no va separado del número es cuando es porcentaje. Ya esto no sería 5 espacio por ciento, van pegaditos. Pero esto sería 5 centímetros, 5 metros, 5 yardas, 5 inches, van así. Luego, los símbolos de la multiplicación no son una X. El símbolo de multiplicación es una X de 90 grados exacta, ¿ya? Aquí que me dicen, son unidades de medida, así que sí, no existen tampoco los metros. Claro, no existen los MTS, pero sí existen los CSM, lamentablemente. Ya, si se fijan, bueno, yo siento al menos que cuando tengo esta X chiquitita y que además tiene como más espacio entre medio de los números, queda más centrada, lo siento más armónico que si tengo el 10x10. Ya, si pueden usar eso, por ejemplo, para la muestra, está bacán, se va a ver bonito. Y además, porque es importante, hay personas que leen los textos digitales, o sea, por ejemplo, personas con ceguera o con baja visión, que les va leyendo el texto. Entonces, acá el texto les leería 10x10. En cambio, aquí les leería 10 por 10. Ya, esos símbolos entonces son importantes. Uno dice, pues sí, se ven iguales. Ya, pero para las personas entonces que no los ven, pero que van a escuchar lo que el computador les interprete, les hace la diferencia. Lo mismo pasa con las fracciones. Ya, no es lo mismo poner 3, un 1, un slash y un 2. Primero porque me confundo. Y estoy diciendo 3,5 o estoy diciendo 31, 2. En cambio, si yo ocupo el símbolo de fracción, que lo busco en insertar símbolo o insertar carácter en Word, me queda bonito y me lo lee el lector. Y además, este símbolo se va pasando, por ejemplo, a diferentes formatos, diferentes tipografías, y no se me producen cosas extrañas. Luego, dos mangas o dos mangas, dos mangas con dígitos o dos mangas con palabras. ¿Cuál usarían ustedes? ¿O creen que da lo mismo? Yo usaría con palabras. Muy bien, ¿por qué? Por una cuestión de que, no sé, dentro de un texto, por ejemplo, si yo leo dos mangas, ocupo la palabra dos escrita como palabra. ¿Cierto? Distinto es si es como en un punteo, en un listado de, por ejemplo, de materiales, ya incluye
rayita, 2 mangas. Ahí podría ponerlo como el número, pero como que Ya. dentro de Yo un le habría texto, puesto un 2. Yo le 2 habría con puesto número. el número 2 porque a la gente le gusta leer poco. Ya. Ya. Pero ¿qué pasa? Ustedes van a tener un montón de números en su patrón. Y esos números generalmente indican instrucciones o valores, ¿cierto? Como medidas, dimensiones, cosas así. Entonces, si yo pongo un 2 en número y lo veo desde lejos en el párrafo, mi cerebro va a decir, ah, esto es algo que yo tengo que hacer. Y luego cuando yo vea 2 mangas, voy a llegar como con las ganas de hacer una instrucción, cuando lo único que en realidad necesito saber es que son 2 mangas, no tengo que hacer nada, ¿ya? Entonces se genera una sensación extraña. Esto sí es más bien, más que una convención, es como una norma. Cuando los números, ¿cómo decirlo? Hay cosas que sí o sí son números. Los años, las fechas, las dimensiones, las medidas, cosas así, ¿ya? Pero luego cuando yo quiero decir el 2 como adjetivo o como adverbio de cantidad, es decir, estoy hablando de mis circunstancias de las cosas, son 2 de estas, son 4, lo ocupo en palabras. ¿Ya? Las excepciones, claro, se van haciendo cuando ya son o números muy grandes, pero idealmente tiene que ir en palabras. Para ir diferenciando también en los patrones sirve eso, lo que tengo que hacer de lo que tengo que entender simplemente, o de lo que me está hablando, la diferencia entre lo que tengo que hacer y cuando me está hablando de una realidad material. ¿Ya? Y eso, a ver, yo siento que es mejor hablarle no a la gente que le da flojera hacer algo, sino a la gente que va a disfrutar hacer algo. Entonces, si a la gente le da flojera leer número, le va a dar flojera tejer mi patrón. Entonces, yo prefiero no tenerlos cerca. Ya, al menos eso a mí me pasa, como que yo trato de crear para el que sí quiere que para el que no, porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Ajá. Ya, luego, las rayitas, los guiones. Estos guiones, yo llego y hago cualquiera, así como pongo el símbolo menos, pero no son lo mismo, no se ocupan para lo mismo. Tenemos el hífen, es el más chiquitito, que se ocupa, por ejemplo, para separar palabras como los apellidos compuestos. No sé, Pérez Reverte, lleva el guión más chiquitito. Luego, el en-dash es un guión un poquito más grande que este, que es el que se ocupa, por ejemplo, para separar tramos de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera poner de la fila 1 a la 10, tendría que usar un en-dash, no el chiquitito, porque se ve distinto a mí. No lo tengo todo para hacer en el compu. Luego el minus, ¿qué es? Es el símbolo menos. El símbolo menos no es lo mismo que los anteriores. Y también importante, ¿por qué? Porque si las personas van a usar los lectores y yo le pongo un hífen en lugar de un menos en una resta, no le va a decir que una resta y la persona no va a saber. Y la raya larga o el em-dash es el guión para, ¿cómo se llama? Para diálogos, como el que veíamos acá, el amiga no, ya es ese. Y ese también es súper importante en cuanto a formato digital, porque hay algunos, por ejemplo, si yo pongo hífen o si pongo minus, eso, bueno, el minus también, o el en-dash, el en-dash se ocupa también para hacer listas de cosas. Entonces, yo en el Word, cuando uno hace listas de cosas, con ese símbolo, el Word automáticamente sabe que está haciendo lista. Entonces, si yo, por ejemplo, escribiera un diálogo con eso, el Word pensaría que está haciendo una lista. Y luego, si yo llevo eso a otro formato, me lo cambió todo. En cambio, si yo ocupo para hacer un diálogo el guión largo, me va a saber eso y me va a servir mejor. ¿Ya? Y se ve más lindo, se percibe mejor el guión más largo porque me da una preparación. Es como un respiro antes de lo que yo voy a leer, por si acaso. Cami, Sí. ¿el en-dash es como el guión bajo?
No, los ¿En dos el son, teclado? o sea, los cuatro son medios, ninguno es bajo. El end Dutch es que acá casi no se nota, pero es un poquito más chico que el símbolo menos. Ya. Es que En el además, teclado no sé cuál es. Eso no, iba a en el preguntar yo teclado, en el teclado, ¿cuáles están? Veo solo dos guiones en mi en el teclado. teclado yo solamente visualmente tengo el menos. Los otros se van logrando con combinaciones así como Alt, Control y no me acuerdo qué más. Se van logrando así. Pero el que está al Eh, lado del punto es el menos. el que está al lado del punto es el menos. Sí, sí. Ya, porque yo Claro, diría que tengo ese y el último en la lista que está en ese mismo botón, pero es como que con parece que otro. ese a mí me funciona como el guión bajo. Es como engañador. Ah, puede ser. Sí, Sí. sí. Sí, entonces Ya. estaría solamente uno nomás. Sí, está solamente Mm. uno. Entonces, ¿qué pasa? Que además las tipografías, todas las tipografías, si uno piensa en las tipografías como nacieron, como El guioncito en las pequeño, prensas, ¿cierto? Como estas el cositas de poquito más metal que se largo, ponían, sí, ya, más o pues, menos, y otro tienen largo, pero no el guión una... bajo. ¿Lo encontraron? Si no, El también largo no lo encuentro. En el Word ustedes pueden poner insertar símbolo o insertar carácter y lo pueden buscar por palabra. Yo por eso puse la palabra acá. Ah, qué bien. Ya. Lo Eso pueden buscar ayudará. así. Sí. Ya, bueno, estos símbolos tienen lo que se llama, hay como, si yo me fijo acá, la diferencia entre la X y el por. Tiene un espacio diferente entre medio de las letras, entre medio de los caracteres, perdón. Ya, estos también tienen un espacio distinto. Entonces, aunque el end Dutch y el minus se parezcan, van a tener un espacio diferente cuando yo le ponga algo alrededor. Entonces, visualmente me va a destacar de distintas maneras las dos cosas. Ya, ¿qué otro símbolo? Las exclamaciones y las preguntas, siempre, siempre, siempre con su comienzo y con su final. Ya, pero siempre, 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 siempre. En inglés, claro, sabemos que no es así, pero ¿por qué? Porque en inglés la sintaxis es distinta. En cambio, en español yo necesito este comienzo para saber que tengo como una pregunta o una exclamación. Si no, se generan cosas raras. Y lo otro, de nuevo, por ejemplo, no, ¿qué estoy diciendo acá con este 1? ¿Qué creen que estoy tratando de decir? Claro, hay alguno que puede significar grado, primer grado o primero. Muy bien, esa es la duda, confuso. ¿cierto? Claro, yo acá Sí. quería decir primero. Entonces, el primero puse el 1 y la O. Y no, parece un 10 raro, un 10 chueco, ¿cierto? Luego tengo un 1 y busqué en mi teclado y dije, ah, tengo ahí la O chiquitita. Pero esa O chiquitita es el símbolo grados de grados Celsius, ¿cierto? Entonces ahí estoy diciendo un grado. Y luego tuve que hacerlo con la combinación de símbolos, que yo no me acuerdo cuál era, pero que lo pueden encontrar en Word. A veces me da lata meterme en Word, entonces pongo en Google como símbolo del primero y lo copio y lo pego. Eso hice acá, en este caso, como no estaba trabajando en Word. Y aquí ya estoy diciendo primero. Y se nota, ¿cierto? Se nota la diferencia entre uno y otro. Quizá en esta tipografía no tanto, pero en otras se va a notar porque tenemos justo que el 0 es un círculo. Normalmente el 0 no es un círculo, sino así como más alto. Entonces el primero también va a ser un poquito más alto. Estas cosas a mí me encantan, como toda la cosa de los símbolos. Y siento que cuando uno edita un patrón, a que calcen todos estos símbolos, tiene todo el sentido, porque la tipografía, o sea, es un arte maravilloso. Hay personas que se pueden tardar toda su vida, o no sé, 10 años, que no es toda su vida, pero 10 años en desarrollar una tipografía buena, porque tiene todos estos elementos de la separación con lo que tengo al lado, cómo se relacionan todas las cosas entre sí, y quedan hermosos. Ya, este es un ejemplo que mandó una chiquilla de su texto, así que le agradezco mucho que lo haya mandado para que analicémoslo a partir de todo lo que vimos ahora. ¿Qué dice? Dice, este suéter es un diseño de canesú circular o yoke en inglés, tejido de forma tubular y en una pieza, por lo que no lleva costuras. Se comienza tejiendo desde el cuello hacia abajo, partiendo por el canesú y luego separando las mangas del cuerpo. Adicionalmente, el canesú incorpora diagramas de Jacquard y bodoques. Para confeccionar este suéter, tejerás solo por el lado derecho en todas las vueltas.
es importante que reconozcas el inicio de cada vuelta con un marcador de puntos y para llevar la cuenta de las rondas tejidas, una excelente herramienta es un contador de vueltas. Las únicas corridas tejidas en ida y vuelta se ubican en la sección de vueltas cortas. Ya. Aquí, ¿cómo sería su labor de editoras? Yo encontré dos. A ver. Yo encontré dos, donde dice yo, según tus indicaciones, le habría puesto en cursiva. Muy bien. Y además tiene Antes una que con las separación. comillas. Y además tiene una separación entre la E y la comilla. Claro, sí. Y encontré otra donde dice, ¿dónde era? Herramienta, tejida, ida y vuelta, donde dice ida y vuelta, coma, se ubican en la sección de vuelta. Ahí parece que faltaba Es como que una coma además abajo. ahí está pasando que dice vuelta calete veces. Como parece cueca Claro, la como cuestión. redundancia. ¿Cierto? Claro. Entonces ahí en este caso uno puede como reestructurar la oración entera. Y a mí me pasó cuando lo estaba leyendo que me quedé sin aire. Pero no es necesariamente porque falta una coma, sino porque hay mucho que se podría sacar para que tenga otro ritmo. Yo quitaría la coma después de cuello hacia abajo. Coma. Cuello hacia abajo, En la parte de arriba. Se partiendo por el comienza canesú. tejiendo desde el cuello hacia abajo, partiendo por el canesú y luego separando las mangas del cuerpo. Pues esa coma. Yo, como les decía, tengo esa relación extraña con las comas, y yo ahí sí se la dejaría, pero si tú lo sientes, bueno, también les va a pasar que cuando uno edita, no todas las personas sienten lo mismo. Entonces también es como súper subjetivo porque en el fondo hay diferentes maneras, se puede llegar a diferentes maneras de decir o de pensar lo mismo. Sí, pero ¿por qué se la sacaría? Se comienza tejiendo desde el cuello hacia abajo, partiendo por el canesú. Yo ahí Tejiendo más desde bien el cuello sería hacia orden. abajo, partiendo por el partiendo por el canesú y luego separando las mangas del cuerpo. Yo ahí Como más para bien no le hacer esa sacaría partiendo pausa. por el canesú, quizá, o como, a ver, se comienza tejiendo. Es que siento que eso ya me repite, porque partí diciendo, ya, está un suéter diseño canesú circular, yo con inglés, tejido de forma tubular y en una pieza, por lo que no lleva costura. Quizás pondría antes, como al comienzo, que se teje desde arriba hacia abajo. Y no es necesario poner desde el cuello hacia abajo, sino que desde arriba hacia abajo. Como que la palabra canesú está muy repetida. Sí, entonces, además, claro, sí. dice muchas veces Entonces, canesú. cuando nombra el canesú, podría poner que incorpora diagramas de Jacquard y luego separar las Eso. mangas del cuerpo. Muy bien, claro, y Para además lleva lo que decía después. Súper bien. Entonces ahí me salto Sí. el ocupar una segunda vez el canesú. Súper bien. Y en la segunda parte, yo igual creo que hay una parte donde a mi parecer mezcla un poco peras con manzanas, porque lo del poner el marcador y llevar el cuenta de vuelta, yo creo que es algo que tú puedes poner en las notas como sugerencia, Eso, pero no en la parte como de la confección del suéter. eso. Como Sí, que me parece importante poner, para confeccionar este suéter, tejerás solo por el lado derecho todas las vueltas, aunque igual creo que se subentiende arriba al decir que no hay, claro, ¿cómo se llama esto? no lleva costura. Que es circular y todo, y que no lleva costura, claro, pero igual lo puedes poner. Pero sí, yo de ahí me saltaría la parte de quizás las vueltas cortas, pero todo lo que tiene que ver con los contadores y eso no es parte del tejido en sí. Muy bien. Claro, es como que tenemos, sí, dos secciones. Tenemos la descripción de la construcción y luego estas que son notas como aclaratorias, pero que estas, lo primero le va a servir a todo el mundo. Luego estas notas le van a servir solamente a las personas que no tienen tanta experiencia, entonces se pueden poner en otra sección. Y yo incluso las pondría no como párrafo, las podría poner así como punteo. Porque, por ejemplo, ya no es necesario poner para confeccionar este suéter, porque ya estoy haciéndolo. Entonces puedo poner cómo se teje tubularmente, solo se teje por el lado derecho. Y ni siquiera es necesario poner en todas las vueltas, porque ya estoy diciendo solo por el lado derecho. Listo. ¿Qué más? Es importante que reconozca el inicio de cada vuelta. Claro, tampoco es poner es importante que reconozca, sino simplemente puedo dar la instrucción. Marca el inicio de cada vuelta con un marcador de punto. Listo. Pero eso podría ser parte de la instrucción más que de esta parte Claro. como inicial. Sí, súper bien, entonces listo, la sacamos. Y luego Hay dice, una las únicas pregunta ahí corridas de tejidas en ida y Claudia. vuelta, las únicas, yo cuando digo corridas, y estoy diciendo que tejo en ida y vuelta, entonces no necesito decirlo. O saco corridas, o digo, la única vez que tejerás en ida y vuelta es en la sección de vueltas. O en plano, Claro, quizás, es o mejor. plano, sí, para que no me quede tan vueltas, 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 vueltas.
Muy bien. Súper bien, chiquillas. Tienen ojo de edición. Dice, al decir que se teje en redondo, redundante decir que se teje solo. Sí, yo siento que sí. Ahora quizá, Clau, puede ser como una explicación para alguien que jamás lo ha tejido. Pero ahí, claro, va a depender de lo que hablamos al comienzo. Si yo voy a escribir mi patrón para personas que nunca han tejido, entonces vendría bien. Si no, mejor no lo pongo. Y a veces siento que cuando uno pone cosas que ya luego son obvias para las otras personas, si yo leo esa cosa obvia, es como que me confundo, porque digo, tengo que ponerle atención a esto, y me dice, tengo que tejer solo por el derecho, y yo entro a dudar, pero si yo cuando tejo, he estado tejiendo por el derecho, y no sé, siento que al final uno Eso se transforma en ruido. ¿Cierto? Se transforma, sí, muy bien. A ver, ya. Entonces, bueno, este es el mismo texto del final, o sea, del que estaba al comienzo, que luego de haber pasado por esta clase, quizá ustedes van a ir encontrando otras cosas. Entonces aquí le voy a proponer a ustedes y a las personas que vean esto luego en su... ¿Por qué le puse eso con que se mueven? Como que no sé. Bueno, pueden hacer su propia edición y cuando yo suba este video, en los comentarios de ese post de la grabación, si quieren la que se anime, pone la corrección de este texto. ¿Cómo lo harían ustedes trabajando como editoras? A partir de todo lo que ya vi. Y eso, me gustaría terminar sabiendo con qué se quedan. Así como qué datos de lo que mencioné ahora encontraron que lo pueden ir aplicando a sus patrones, que no lo habían hecho, o que les gustó, que les llamó la atención, o que, no sé, dijeron, ¡ay, sí! De verdad. Yo me voy de cabeza a hacer correcciones ahora que ¡Qué uno bacán! tiene un ojo más crítico. ¡Qué bacán! Ahora uno ve, como que nota esos Sí, detalles que son tan importantes y es sí, voy a hacer hartas correcciones en mi... ¡Qué en mis cosas. bacán! Oye, miren, un consejo, Pero por bueno. ejemplo, en Word, bueno, ustedes llevan su documento a Word, si es que no lo tienen ahí, y tienen que usar hay una característica que dice buscar y reemplazar. Entonces, supónganse que ustedes quieren reemplazar todas las veces que pusieron centímetros con S al final. Entonces ponen buscar CMS y luego abajo dicen reemplazar por CM. Pueden ponerle reemplazar a todos, pero no lo recomiendo a no ser que sea algo muy específico, así como CMS, porque si hubiera una palabra que justo tiene esa combinación de letras entre medio, les cambiaría eso también. Entonces, mejor ir viendo una por una y ahí les va preguntando si es que la cambian o no. Entonces, eso le ahorra todo el trabajo. Yo ocupo eso, por ejemplo, cuando traduzco las instrucciones de un idioma a otro. Ayuda un montón. ¿Qué más? Trabajen en Word siempre con control de cambios activados, porque cualquier cosita pueden ir revisando qué cambiaron. A veces a mí me pasa caleta como que aprieto el borrar sin querer y borro una letra y no me doy cuenta. Con eso ayuda mucho. También el Word tiene una opción, no sé si la han usado, que es un símbolo como una P con dos palitos. Esa P le marca los espacios que hay entre medio de las palabras y entre medio de los párrafos. Entonces, entre medio de las palabras les queda un puntito. Ya, un error súper común también es poner espacio doble o no poner espacio entre las cosas. Entonces, con ese puntito lo pueden reconocer. Y los párrafos les va mostrando si es que apretaron Enter muchas veces para dar formato, es mejor no apretar Enter para dar formato, a no ser que estén como en su etapa final de diseño, porque si no se les va modificando todas las cosas. Y eso, yo creo que les va a servir bastante. Hay una página que les quiero compartir. Déjenme buscarla. Ya, bueno, hay un montón se puede meter a la página de la RAE, pero hay una que se llama Fundación del Español Urgente, una cosa así. Fundeu. Déjenme compartirla. Yo la encuentro súper entretenida porque soy igual como media ñoña en esto de las palabras, que les va diciendo recomendaciones de cómo se escriben algunas palabras o algunos conceptos correctamente, que a veces uno puede confundir, y está relacionado, por ejemplo, como con eventos reales, o sea, por ejemplo, erupción del volcán en La Palma, claves de redacción. Entonces, si tú eres periodista y quieres escribir de la erupción del volcán en La Palma, te va a decir cosas, por ejemplo, La Palma, el artículo va en mayúscula,
hacer erupción, entrar en erupción o erupcionar, pero no eruptar. ¿Cachai? Te va explicando todas esas cosas que uno le entra a las dudas. ¿Cómo se dice esto? Por ejemplo, sismo y seísmo, término adecuado, muy bien. Prever, no prever, esa es súper importante. Yo toda mi vida había escrito prever, pero no, es prever, porque es de ver, no de como proveer. Pero a veces siento como que se le pasa la mano, porque en Twitter la otra vez decía así, como, cuando fue el terremoto en Haití, así como, bueno, y a partir del terremoto de Haití les recordamos que se escribe tsunami con T, no con S, y es como, pero amigo, igual es una tragedia, como que le importa, pero claro, es para eso en el fondo. Y si no tiene respuesta en el buscador, ustedes incluso le pueden escribir y responde las dudas. Se pueden meter a consulta, y aquí son, bueno, cosas que la gente ha mandado. Igual sería divertido que uno le escribiera como cosas de punto o de tejido, a ver qué responde. Y en categorías, ustedes pueden ver un montón de consejos de diferentes temas. Por ejemplo, no sé, los adverbios. ¿Qué nos dice de los adverbios? 21%, no 21%. No lo sabía. Alrededor de es en torno a un lugar, no en todo ese lugar. Bueno, y cosas así, que son especificaciones, que yo lo encuentro súper entretenido y que pueden servir para, por ejemplo, cómo se acentúan los adverbios acabados en mente. Listo, bacán, ya. Esta página es súper entretenida para revisar. Y eso, chiquillas. ¿Alguna duda? ¿Algo quieren comentar? ¿Alguna experiencia que les haya pasado escribiendo, leyendo, lo que sea? Y si quieren se animan, voy a subir el texto por si alguna lo quiere editar. Eso les va a servir bastante como para empezar a ejercitarse. Y eso. Muchas gracias por estar aquí entonces. Muchos besitos, que estén súper bien. Y que lo pasen bien escribiendo a sus patrones. Onda, que ojalá lleguen Gracias, Cami. esa cosa así como que uno lee el texto y dice, igual me quedó bonito, ya, que les pase eso muchas veces. Sí. Ya, adiós. Chao, Cami, muchas Bye, bye. gracias. Chao a todas. Cuídense.